Bien, mis hermanos, pues hoy tenemos un estudio. Ya está aquí ¿cómo se le llama? La imagen. El título y la imagen. Y se llama el estudio Desacuerdo entre creyentes. Y esto parecería que no es posible, ¿verdad? Porque pues ya estamos restaurados en Cristo, nacidos de nuevo, con un corazón diferente. Somos puros de corazón, perfectos para Dios, y entonces pues como que la gente del mundo o nosotros mismos esperaríamos como que pues todo caminaría como ahorita cantábamos, ¿no? Ya no habrá más tribulación ni llanto, mas sin embargo no es así, hermanos. En la sabiduría del Señor, cuando nos salva, nos salva por su gracia. Hoy lo sabemos, es por su gracia que somos salvos, pero aún queda en nosotros un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Él nos salva por gracia, pero el trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿cuál sería? Una santidad progresiva. En esa santidad progresiva vamos a ir batallando, hermanos. Vamos a tener luchas entre hermanos, vamos a tener desacuerdos, ¿sí? Y va a haber una serie de situaciones en las cuales vamos a tener que enfrentar de la mano de Dios. No debemos desalentarnos cuando entre nosotros surja algún desacuerdo, ¿no? No nos vamos a pelear a trancazos. No, porque eso ya sería el colmo, ¿no? Mas sin embargo, si vamos a veces a tener alguna riña, vamos a tener algún desacuerdo, no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, ¿sí? Acuérdense que la doctrina divide. Mas, sin embargo, hoy en este estudio, Dios quiera que el Señor nos alcance para que podamos realmente bajar a nuestro corazón el hecho de lo que tenemos que atravesar, ¿no? Pero de su mano podremos salir adelante. Ok, antes que otra cosa vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde tú nos das la oportunidad de estar de nuevo en tu casa. Nos da la oportunidad, Señor, de congregarnos como hermanos para recibir la instrucción que hoy tú nos traes a través única y exclusivamente de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra en todos y cada uno de tus hijos, inclusive aquellos que en este momento están enfermos de este virus tan mortal que apareció en esta época, Señor, del cual tú también tienes el control. Oramos por ellos, Padre, para que Dios les restablezca, para que Dios les sane, pero también te damos gracias, Padre, porque tu soberanía infinita también decidirá quién va a tu presencia, Señor. Y hablando de los creyentes, sabemos que esa sería una buena situación para ellos, porque ya no habría llanto ni dolor y estarían gozándose en tu presencia. Mas sin embargo, los que están aquí, los familiares que se quedan, hermanos, amigos, esposas, hijos, quien sea, no lo sé, Padre, tendremos que rogarte, Señor, para que tú les puedas mandar el consuelo. Yo en especial en esta tarde te quiero pedir por un hermano, Señor, que desde hace tiempo yo le conozco. Se llama Aarón Saucedo y que ahorita está internado en el Hospital General, Padre, y que su vida está en tus manos. Y que tú, Padre, sabrás en tu misericordia y en tu soberanía, tú sabrás si él vive o muere. Nosotros te pedimos por restauración de ese cuerpo que está enfermo en este momento. Porque su alma, Padre, al aceptarte a ti como su Dios y su Señor, ya es tuya, mi Dios. Te pido fortaleza para su familia, que la conocemos, para sus hijos, Padre, y que se haga tu voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, mis hermanos, pues ahora sí vámonos a ver este estudio. Es un estudio que yo tomé, déjenme ver de dónde, es
del estado de Oregon, de una iglesia, de un hermano que vive por allá, ¿sí? Y le puse algunas adecuaciones, pero está muy, muy completo. Espero que, así como me ha servido a mí, les pueda servir a ustedes en este momento, ¿no? Y dice que vamos a imaginarnos, vamos a ver en nuestra imaginación, ir a uno de esos teatros en donde va a empezar a tocar una sinfónica. ¿Sí conocen cuál es esta música? Las sinfónicas, ¿sí la conocen? No, ¿sí la conoce, hermana? Porque se me queda viendo así como que yo no sé ni qué es eso. Es una orquesta, ¿no? Es una sinfónica, es una orquesta compuesta de muchos músicos que ellos sobresalen precisamente porque llevan una armonía y llevan un orden para tocar los instrumentos. Inclusive hay una persona que se para en el frente, ¿cómo se llama? El director de orquesta, ¿sí? Y los va dirigiendo, y de este lado hay violines, y de este lado hay un trombón, y al final hay violonchelos. ¿Y qué más tienen? Violines, ya dije. ¿Qué más? Flautas, trombones. No, trompetas ya no, porque ya serían mariachis, ¿no? Bueno, en fin, imagínense ¿no? No sé si a ustedes les gusta este tipo de música. A mí sí me gusta escucharla, aunque no sea cristiana, ¿no? Tienen unos sonidos muy bonitos. Hay algunos autores de esta música, como el conocido y muy renombrado Beethoven, ¿no? Que tiene unas sinfónicas preciosas. El Tchaikovsky dice aquí, y muchos dice, imagínese que está usted en ese momento y a usted le gusta ese tipo de música, y si no le gusta, a lo mejor va a empezar a gustarle, ¿no? A lo mejor usted está acostumbrado a las cumbias, a las salsas, a ese tipo de música cotidiana, pero esto es algo abrumador, bonito, ¿sí? Y está ahí, sentado, y de repente, sí, dice aquí, cuando empiezan a tocar, alguien por ahí empieza, de los músicos, empieza a golpear el piano de una manera burda y estruendosa, ¿no? Ya ven que todos empiezan así bonito, y de repente el tipo del piano, porque también hay piano, ¿no? ¡Bram, bram, bram, bram! Empieza a dar unos trancazones en el piano. ¿Cómo se oiría? Feo, ¿no? Y tú dirías, ¿qué pasa? Dice aquí, ¿no? La audiencia está confundida y guarda silencio. ¿Qué está pasando? Dice, el golpeteo continúa, y sin embargo este pianista se ha movido por todos lados y empieza a hacer gran ruido, ¿sí? Sin emitir un sonido en orden. ¿Qué pensaríamos si esto sucediera? Además de que dices, no, pues que me reintegren mi dinero, pues yo pagué por escuchar algo bonito, ¿no? ¿Qué pasaría? Dice, de la misma manera, nosotros hemos visto quebrantada por un momento la maravillosa armonía de la gracia de Dios provista por el Espíritu Santo cuando hacemos esto como creyentes. ¿Ya se entendió? Cuando empezamos a desarmonizar. Dios tiene un plan perfecto, dice aquí, tiene una maravillosa armonía. ¿Están de acuerdo, hermanos? Que Dios es armonía perfecta de la gracia que provee por medio del Espíritu Santo, y de repente salimos nosotros en desacuerdos, ¿no? en alguna situación que desarmonizamos, empezamos a desarmonizar, ¿no? Dentro de una iglesia. Nosotros hemos visto esto alguna vez ¿ustedes alguna vez han visto algún ejemplo de desacuerdo entre creyentes en la Biblia? ¿En qué parte, Marlene? ¿No te acuerdas? ¿Por acá? No se estén soplando. ¿En dónde, perdón? Pues ese libro no está en la Biblia, hermana. No, sí, en Hechos. ¿En qué parte? Cuando empieza a crecer la iglesia. ¿Por acá alguien sabe? Pablo y Pedro, ¿ok? Hay un hecho más significativo. ¿Mande? Cuando hicieron la Torre de Babel, ¿no?
No, esto ya habla de la iglesia. En la Torre de Babel era el Antiguo Testamento, pero esto ya se enfatiza un poquito más en Hechos. Vámonos al capítulo 15. Vámonos al capítulo 15 de Hechos. Capítulo 15 de Hechos. En el versículo 36. ¿Ya estás ahí, mi hermano? El subtítulo se llama Pablo y Bernabé se separan. Y ahorita vamos a ver las características de estos hombres que eran de Dios y apasionados en el Evangelio. ¿Sí? Y al decir esto, decimos todo. Al ser hijo de Dios, apasionado en el Evangelio, entregado en el servicio, ambos eran misioneros. Ambos llevaban la responsabilidad de llevar a los gentiles el Evangelio de Cristo. Y entonces en el versículo 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Si ustedes observan en este contexto, hermano, ellos, dicho sea de paso, como misioneros, están dejando ver que un misionero que lleva la palabra de Dios a otros lados, llega a ¿qué dice aquí? ¿A qué llega? A plantar iglesias. Es un plantador de iglesias. El plantador de iglesias, como Pablo y Bernabé, van a llevar a cabo una labor fuerte, ¿no? No es llegar y motivar a una iglesia para que se abra, no, es llegar y sentarte con ellos y desde el inicio de su apertura empezar a trabajar juntos. Eso es lo que hacía Pablo y Bernabé. Entonces dice aquí en el versículo 36, Pablo expresa su intención de volver a visitar todas las ciudades donde él y Bernabé habían predicado. Esto ya era la segunda vuelta que estaba proponiendo Pablo. ¿Sí lo alcanzan a ver en el versículo, hermanos? Alcanzan a ver que estaba diciendo: a donde fuimos, plantamos, trabajamos, sudamos sangre, pasamos privaciones y todo lo demás. Tenemos que regresar. ¿Con qué objeto? Dice ahí. Para ver cómo están, si han avanzado, si se han estancado, si se han desviado, si no han hecho lo que el Señor dice. Esta es la labor de un verdadero misionero y plantador de iglesias. Entonces él está proponiendo Pablo esto, ¿no? Dice: habían predicado a fin de averiguar cómo están los creyentes durante su primera visita a Panfilia y Antioquía en Asia Menor. Ellos fueron echados de la ciudad por los judíos. Fíjense todo lo que padecieron la primera vez. Ellos fueron echados de la ciudad de los judíos y los gentiles. ¿Sí? Luego en Iconio los judíos intentaron apedrearlos por predicar la palabra del Señor y los ahuyentaron de la ciudad. Más al norte, en Listra, apedrearon a Pablo y lo arrastraron de la ciudad pensando que estaba muerto. Luego de haber llegado a la cúspide de este viaje, regresaron por casi todas las mismas ciudades, y Pablo alentaba a los nuevos discípulos en cada una de ellas diciéndoles, vean lo que dice Hechos 14, 22. Vamos a estar constantemente en Hechos. Hechos 14, 22. Vean lo que dice Hechos 14, 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ya se entendió? Entonces todo lo que ellos pasaron, todo lo que Pablo pasó, lo apedrearon, lo encarcelaron, lo ahuyentaron, lo menospreciaron, no lo querían. Mas sin embargo él dice: regresemos a ver cómo están.
¿Estamos de acuerdo? O sea, es algo loable. Y esa es una responsabilidad que tiene un verdadero misionero. No voy a meterme ahorita en situaciones de cómo están trabajando ahora los misioneros, porque las cosas han cambiado. Como ustedes saben, en todos los tiempos las cosas se van deteriorando, ¿no? Ahora hay mucho misionero que verdaderamente nomás sale a pasear. De verdad, hermano. Nomás van a vacacionar, nomás van a conocer otras ciudades, pero no hay tribulación. Hoy hay organizaciones grandes y fuertes, que inclusive muy exclusivas, donde a los misioneros los tienen muy bien resguardados. Ya no pasan este tipo de cosas que pasaba Pablo, los tienen bien cuidados. ¿Sí se entiende? Y además llega a ser un servicio como de élite, no cualquiera, solamente se necesita billetín para poder alcanzar esto. De verdad, hermanos. Mas, sin embargo, aquí nos está dejando primeramente una visión de lo que son dos verdaderos misioneros, ¿sí? Ahora hasta les pagan. Ok. Bueno, entonces dice aquí, pasamos a la siguiente hoja. Cuando Pablo le sugirió a Bernabé algo, veamos el versículo 37 del 15, hermanos. Habíamos visto 36, ¿verdad? Ahora vamos a ver el 37. Bernabé, déjame poner los lentes, quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. ¿Sí? Ahí dice, cuando Pablo sugirió a Bernabé visitar a los hermanos por segunda vez, él sabía que le esperaba persecución, golpes, tortura y prisión. Se necesitaba tener pasión para eso, y él la tenía, Pablo la tenía. Bernabé poseía la misma pasión. O sea, era igual de chambeador que Pablo, hermanos. ¿Sí? Era igualito de entregado. Bernabé poseía la misma pasión, pero además tenía otra. Quería llevar a Juan Marcos con ellos. ¿Sí? Ahí está Juan Marcos. Vamos a ver algo de Bernabé. El verdadero nombre de Bernabé era José, pero luego de su conversión en la época del Pentecostés, los discípulos le pusieron por sobrenombre Bernabé, o sea, hijo de consolación. Eso es lo que significa Bernabé, ¿ok? Las Escrituras dicen que Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de fe. Vamos a corroborarlo en Hechos 11:24. Hechos 11:24. Hechos 11:24. ¿Ya estás ahí? Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y un poquito más arriba, perdón. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en el 22, de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a otros para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Este era Bernabé. ¿Era un hombre de Dios, hermano? Ok. ¿Sí? Perfecto. Entonces dice, cuando Pablo se convirtió de manera dramática en el camino a Damasco, recuerdan ese hecho, ¿no? De Pablo. Iba maquinando pensamientos homicidas contra la gente. El Señor se le manifestó. Pablo cayó al piso y a partir de ahí cambió rotundamente su vida. Luego comenzó a buscar a otros cristianos para tener comunión con ellos. Además deseaba involucrarse con los discípulos, pero estos no querían relacionarse en un principio con Pablo. ¿Recuerdan? ¿Por qué razón? Les tenía miedo, le tenían miedo. No así como que, ¿cómo que ya se convirtió? No, a mí se me hace que, ya me los imagino platicando, no, a mí se me hace que es una trampa, ¿no? Entonces, por esa razón, dice, pero estos no querían relacionarse con él porque pensaban que los perseguía a ellos también. Pero Bernabé lo llevó
con él a ver a los discípulos. Él lo llevó a Pablo en un momento determinado. Hechos 9, 26, 27. Hechos 9, 26, 27. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Ahí está, corroborado, ¿no? Que fue Bernabé el que lo llevó con los discípulos. Muy bien. Dice, también junto con Pablo habló contra los judíos en la ciudad de Antioquía, y soportó la oposición. Esto demuestra que Bernabé era valiente y audaz. ¿Ok? Y un hombre entregado a Dios. Pero aquí ya entra en escena Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? ¿Alguien sabe quién era Juan Marcos? ¿Quién era, hermana? Un muchacho. Sí, era un jovencito. Él era un joven en ese momento. Juan Marcos aparece varias veces en la Biblia. En algunos discernimientos no entra en escena Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. En otros dicen que era su primo, no se sabe a ciencia cierta. Era un joven y por lo tanto como joven aún le faltaba experiencia. Pero ahí andaba también en las cosas del Señor. Era obvio que no se podía confiar mucho en él, ya que Pablo y Bernabé lo habían llevado en su primer viaje misionero y luego de la primera escala en la isla de Chipre, al ver que las cosas se ponían difíciles, se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó ahí con Juan Marcos? ¿Logran deducirlo? ¿Qué creen que haya pasado? Miren, la Biblia es muy parca en dar explicaciones el por qué Juan Marcos se regresó. Estaban en un viaje misionero. ¿Ya se dieron cuenta de qué categoría era el viaje misionero? No iban auspiciados por ninguna organización. No iban a llegar a algún lugar donde les iban a dar casa o a hoteles o alguna comodidad. ¿Sí me explico? ¿Cuál era la categoría de aquel entonces? Persecución, aflicciones, más persecución, sufrimiento, perder la vida inclusive. A Pablo lo apedrearon dejándolo inerte pensando que había muerto, ¿no? Entonces ya por ahí uno se puede dar cuenta, probablemente por la inexperiencia de este joven Juan Marcos, le quedó muy grande el traje, se achicó y dijo, no, yo me voy a Jerusalén, y se fue. ¿Ok? El cristiano tiene esa prerrogativa, hermano. Todo el ser humano tiene esa prerrogativa de tomar una decisión. Puede ser buena, puede ser mala. En ese momento él vio cómo era la situación y por las que pasaban, y tenían que hablar valientemente, topara en lo que topara. Se volvió a Jerusalén. Dice aquí esto, Marcos tenía algo como lo que tiene mucho cristiano. Lo vemos en Hechos por aquí, lo vemos en Hechos por allá. Es más, lo vemos desde un evangelio, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan en qué evangelio aparece? En el de Marcos. Fue el muchacho aquel que cuando llegaron a apresar al Señor, él estaba envuelto en una sábana. Y dicen que lo apresaron, le jalaron la sábana y corrió desnudo. Él mismo plasma ahí esa experiencia que pasó él. Él escribió el evangelio de Marcos. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo vemos en Hechos por aquí, por allá, pero nunca involucrado seriamente en nada. O sea, por su inexperiencia, probablemente. Por el contrario,
Pablo era un visionario con una energía casi inagotable. Muchos han llegado a considerar diciendo que si hoy existiera un Pablo con todos los medios que hay, sí se chutaba a todo el mundo a evangelizar. ¿No? Pues imagínense, era casi inagotable. Estaba enfermo también. O sea, acuérdense que él le pidió al Señor que le quitara ese aguijón que tenía en la carne. Mas, sin embargo, era misionero, era evangelista, caminando siempre hacia la meta. Bernabé tenía corazón para animar, consolar y edificar. Si juntamos a ambos, obtenemos una fuerza tremenda. De verdad, eran tremendos para evangelizar estos dos misioneros. A Marcos le faltaba todo eso. Marcos era un joven, tenía la falta de experiencia. Bernabé continuaba insistiendo en llevar a Marcos y Pablo seguía resistiéndose. Vamos a verlo allá adelantito. Entonces nos quedamos en Hechos 15, ¿qué? 37, ¿verdad? Vamos a ver el 38. Pero Pablo consideraba que no debían llevarlo consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo. Ahí está la famosa palabra. Esa palabra es la famosa palabra del estudio del día de hoy. Se produjo un desacuerdo tan grande. En algunas otras Biblias dice de otra manera. ¿Desacuerdo también? Ok, pero aparte, un sinónimo de desacuerdo, dice en otro, dice desacuerdo también, ok. Un desacuerdo tan grande o tan intenso que se apartaron el uno del otro. ¿Qué pasó ahí? Se pelearon. Discutieron tan fuertemente, tan intenso. O sea, no se agarraron, no dice que se agarraron a golpes, pero sí discutieron. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Dijo, ¿no quieres llevar a Marcos? Pues no lo lleves, me lo llevo yo. Y se agarró otro barco y se fue para Chipre. Pero Pablo se llevó a Silas, escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Y ahí está el punto del desacuerdo. Este desacuerdo es muy significativo por varias cosas que vamos a ver más adelante. Es muy significativo, hermanos, porque dice aquí, el desacuerdo sobre Marcos fue tan severo que Pablo y Bernabé se separaron. La palabra dice que Pablo y Bernabé sufrieron ese desacuerdo. No dice, hermanos, cómo discutieron. ¿Tú alguna vez lo habías leído esto? ¿Alguna vez lo habías leído, hermano? ¿Ustedes? ¿Alguna vez se imaginaron qué fue lo que pasó? ¿Cómo discutieron? ¿Lo podemos poner como en nuestra imaginación? ¿Qué fue lo que se dijeron en base al contexto que está? El que se duerma no cena. ¿Se pueden imaginar o no? No hemos tenido desacuerdos nosotros similares. Yo les voy a dar una pequeña charla de la discusión, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido? Fíjense bien cómo dice aquí. Imaginémonos algo que fue así. Pablo le dice a Bernabé, tú nunca aprendes, Bernabé. Tan ciego estás que no puedes ver que este joven, o sea, Juan Marcos, nos va a abandonar de nuevo. Porque se lo quería llevar a puerta. Entonces salta Pablo y dice, es imaginación, ¿eh? Esto no está en la palabra, porque después nos va a decir, el pastor ya trajo una nueva revelación. No. No, es un supongando. ¿Sí? Tú no aprendes, Bernabé. Estás tan ciego que no puedes ver que este joven nos va a abandonar de nuevo. Este muchacho no encaja en la tarea. Sabes muy bien que tengo razón, pero como él es tu sobrino, estás tan obstinado que no quieres admitirlo.
Probablemente algo así le dijo. ¿No? ¿Qué le contestó Bernabé? Sí, es interesante, ¿no? ¿Cómo qué le contestaría? A ver, ¿cómo qué se imaginan que les contestó? ¿No? Dice, Bernabé le respondió, probablemente. Pablo, es extraño que no te quejaste sobre mi obstinación cuando te encontré solo, te saqué y te traje con los discípulos. Eso te convenía. ¿Y ahora qué? ¿Hasta cuándo vas a guardar rencor contra Marcos? Probablemente eso le dijo, ¿no? Porque fue intensa la discusión, fue intensa el desacuerdo. ¿Le sorprende a usted que dos siervos del Señor hayan tenido una riña tan fuerte? Es la pregunta. ¿Les sorprende? ¿Te extraña? Digo, probablemente alguien que no conoce muy bien el Evangelio, a lo mejor sí piensa que aquí en la iglesia pura paz, ¿no? Somos de la onda hippie, amor y paz, ¿no? No, vamos a tener desacuerdos. Por eso vimos primeramente las dos características de estos dos hombres de Dios. Eran entregados, apasionados. Dios los había elegido, ¿sí? Dios estaba con ellos, había transformado su corazón para el Evangelio. Pero iba a traer una enseñanza el Señor a través de este desacuerdo. Dice, ¿le sorprende a usted que dos siervos del Señor hayan tenido una riña tan fuerte? ¿Alguna vez se le ocurrió algo así? ¿Quién tenía la razón? Ahí está la otra pregunta. ¿Quién creen que tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? Denme sus... ¿Por quién votan? La trivia ahorita se va a desatar. Unos dicen que Pablo y otros dicen que Bernabé. ¿Podemos culpar a Bernabé por querer darle otra oportunidad a Marcos? ¿O a Pablo por no querer correr el riesgo de que les fuera a otra vez a echar a perder la misión? Ahí están las dos preguntas también. Tenemos a dos hombres buenos y piadosos, pero en desacuerdo. Vayan captando todo esto, porque es bien importante. No discutían por cosas sencillas como ¿de qué color pintar la guardería de los niños en la iglesia de Antioquía? No discutían por eso. Tampoco sobre la doctrina. ¿No discutían si tomar fotos o no? No, tampoco. Tampoco discutían si tomaban fotos o no, porque estaban en semáforo guinda. Tampoco era eso, ¿no? Entonces dice, tampoco era por doctrina. Si ustedes leen el contexto en 14 y 15, habían de ver las que pasaron, hermano. Ellos dos, Pablo y Bernabé, por convencer a los judíos cristianos que querían. ¿Qué querían? ¿Te acuerdas, Rey? Querían a los cristianos convertidos, los querían circuncidar, les querían poner la ley. Y ellos se opusieron, los dos juntos acremente, dijeron no, porque la doctrina correcta dice que la gracia del Señor Jesucristo no necesita más la ley. Estamos por la gracia, no por la ley. Y fue dura la discusión entre ellos, y ellos estaban de acuerdo. No se estaban peleando por la doctrina. Más bien, hermanos, yo creo que es por la aplicación de la doctrina. La falta de la aplicación de la doctrina, y ahorita lo vamos a ver. Es muy probable que lo que produjo este desacuerdo entre Pablo y Bernabé, fíjense, aquí está la clave, fíjense bien, porque por eso les pregunté, ¿quién es su gallo? Y ya unos dijeron, ya vi de qué lado están, ya los caché. Dice, es muy probable que lo que produjo este desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue lo que tenían en común, no su desacuerdo. ¿Cómo se oye eso? ¿Cómo se entiende eso? Que el problema que tuvieron fue por algo que tenían en común. Vamos a ver si eso es cierto, Marlene, ¿sí? Era lo que tenían en común y no las diferencias que tenían, En esta instancia, lo que tenían en común, fíjate bien, era la falta de entrega
de sus buenos y piadosos deseos y pasiones al Espíritu Santo. Ambos se friccionaron. Ambos empezaron a olvidar lo que muchos de nosotros ya sabemos, y cuando viene la fricción, sea con un creyente, o sea con tu familia, o sea con quien sea, olvidas lo que eres. Lo olvidamos. Ese es el punto. Ellos olvidaron, hermano, ¿sí?, lo buenos y piadosos y apasionados al Espíritu Santo, cuyo primer fruto es el amor y el último es el dominio propio. Y está en Gálatas. Si ustedes echan una revisada diario a ese fruto para saber cómo ando ahí nos vamos a dar cuenta de qué patita estamos cojeando otra vez. Sí, dice aquí, los siguientes versículos son notables. Dios se lo dijo a Pablo, y lo más probable es que Bernabé lo haya avalado, andaban juntos. Ellos sí eran uña y carne, de verdad, ¿no? O sea, porque en el mundo se dice uña y mugre, no, estos sí eran uña y carne, andaban juntos, sabían de la doctrina. Pablo escribió, ¿les parece bien el 80% de todo el Nuevo Testamento? Todas las cartas paulinas ahí están y lo demuestran. Entonces, fíjense la tan notable. Vámonos a Gálatas. Lo que escribió Pablo, el Señor se lo inspiró, pero él lo escribió. Gálatas. Vámonos a Gálatas 5. Gálatas 5. 26. Gálatas 5, 26. Después de que menciona todo el fruto del Espíritu Santo con sus 9 características, dice el 26, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso lo escribió Pablo, pero en el momento del desacuerdo ni se acordó. Y Bernabé tampoco. Entonces la falta de eso nos empieza a meter en problemas. Eso es lo que a veces olvidamos. ¿Sí se va entendiendo, hermanos? Porque y esto no se crean que a través del estudio ya no lo vamos a vivir, nomás que sí vamos a pedir a Dios que nos haga más conciencia de lo que somos en todos nuestros actos, con nuestros hermanos o no hermanos. ¿Ok? En Corintios, hermano, en Corintios Pablo, en el 13, fíjate lo que dice, vámonos a Corintios 13. Primera de Corintios, capítulo 13, lo que leímos el lunes, en el 4. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta del mal recibido. ¿Se le olvidó? Él lo escribió de puño y letra. ¿De quién es esa carta? De Pablo. ¿Y con quién estaba Pablo sirviendo? Con Bernabé. Tenían conocimiento. ¿Sí? Les faltaba, seguimos, a los dos, en ese momento les faltó la humildad, que proviene de dónde, o que de dónde debe de provenir la humildad, del amor, del fruto que da el Espíritu Santo, pero tenemos que ponerle el nombre, ¿no? Si bien sí proviene del Espíritu Santo, pero es del amor. Nuevamente el apóstol afirma, fíjense bien, Efesios 4:2. Vámonos a Efesios 4:2. Nuevamente el apóstol confirma en Efesios 4:2. ¿Ya están ahí? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, pues toda esa enseñanza perfecta y preciosa
En ese momento, así la echaron por la borda. Ellos viajaban en barco. Ellos iban en esas misiones. Ya llegaban a los lugares montañosos y pues a pie, ¿no? Pero era un lugar donde tenían que muchas veces atravesar en barco. Lo echaron por la borda. A nosotros se nos inculca, a nosotros, los maestros, los que nos dan la doctrina, ¿no? Se nos inculca el ser diligentes en guardar o conservar esa unidad. Ustedes saben qué es la unidad del Espíritu, ¿verdad? ¿Sí sabes, Karen? ¿Qué es la unidad del Espíritu? ¿Sí? El mismo Espíritu Santo que tienes tú, mira, lo tiene Tere y lo tiene Pepe. Esa es la unidad del Espíritu. ¿Sí se entiende, Leo? Ese mismo Espíritu Santo que habita en ti, si es que ya habita en ti, habita en mi hermana que tienes ahí enfrentito aquí, a Martita. Y el mismo Espíritu Santo que tienes tú, Martita, habita en Arturo. Esa es la unidad única, preciosa y especial que el creyente tiene. No pertenecemos a la unidad Alborada Jalteco. No somos de la unidad del PRI ni del PAN. No, somos de la unidad del Espíritu. Bueno, entonces a nosotros se nos inculca eso, ¿sí? Que seamos diligentes en guardar y conservar esa unidad, porque no se mantiene por sí sola. Nosotros tenemos que darle vida a esa unidad, recordando todo lo que se nos dice en la doctrina. En esta ocasión, Pablo y Bernabé se entregaron a sus pasiones en vez de rendirlas y mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ninguno tenía la razón. Ninguno tenía la razón. Ya se dieron cuenta qué precioso es el Señor trabajando con nosotros en el pecado residual que tenemos. Nada más es cosa de darse cuenta, hermano, para que precisamente el odio, el resentimiento o el rencor no se aniden, ni lo manifestemos anidándolo en otro. Ok, el apóstol hace oír su voz de nuevo. Fíjense lo que dice aquí, está en Filipenses 2. Váyanse a Filipenses 2, del 1 al 3. ¿Ya están ahí? Uno. A ver, alguien que me lo lea. No lo tengo muy claro aquí. Del 1 al 3. Filipenses 2, del 1 al 3. Así es. Exacto. Ahora se los voy a leer en otra versión. Dice: así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía. Pablo lo está pidiendo. Le escribe a la iglesia de los filipenses y les dice, ahí había un problema con alguien. ¿Quién recuerda qué problema había? Y eran dos mujeres, Sintequi, ¿y cuál era la otra? Evodia. Había un problema y entonces les escribe eso, dice: unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito, no hagan nada por rivalidad. Ya a veces es lo primero que gane ¿no? ¿Cómo que no quieren tomar fotos? ¿Cómo? Si yo digo que ¿no? No vamos a ser presa de los que tienen miedo, y empieza a salir el ego monstruoso. Y otros, ¿no? Defendiendo su postura. No, pero es que me pegan si me ven retratado. No hagan rivalidad por orgullo, sino con humildad cada uno considera a los demás como mejores que él mismo.
De veras que aquí yo no tomo partido de que pues Pablo era la voz cantante, como que era más líder. No, los dos eran hombres de Dios. Los dos tenían la responsabilidad de saber esto. Y ambos, ¿no? La manzana de la discordia, era un joven inexperto. ¿Cuál fue el resultado de este altercado? A pesar de todo, el ministerio siguió en pie, ¿cierto? A pesar de todo. A pesar de que nosotros le pongamos el pie al Señor para que esto no avance, esto no se va a detener por mi egoísmo, esto no se va a detener, si yo muero no se detiene. Ahí estaba pensando mi esposa que cuando me dio el coronavirus, y si se muere, ¿quién va a llevar la iglesia, no? Les dije, hello. No, esto va a seguir conmigo, sin mí, contigo y sin ti. O sea, por eso dice aquí, a pesar de todo el ministerio siguió en pie. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hasta Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió a Siria y Sicilia. Sin embargo, lo más importante es el triunfo de la gracia de Dios a pesar del conflicto y la separación. ¿Ya se dieron cuenta de nuestro precioso Señor? ¿Sí lo alcanzan a ver? Cómo a pesar de que somos bien cabezones, el triunfo de la gracia sobre de esa situación, ¿sí? El triunfo del reino de Dios no depende de cuán buenos hemos sido. Algunos comentaristas halagan a Pablo y a Bernabé sosteniendo que por lo menos no permitieron que los efectos de este rencor se expandieran a la iglesia. Los exaltan, ¿no? Que al menos se lo guardaron entre ellos y como que les dan cierta prioridad. No obstante, cuando existe esta clase de disputa, no creo que nadie merezca ningún reconocimiento. Que porque yo soy prudente, que porque yo pedí una disculpa, que porque ya no lo llevé más allá. No, dice este teólogo, yo no creo esto. Y yo tampoco. Dije, sí es cierto. Solamente debido a la pura y soberana gracia de Dios, no hubo divisiones permanentes en la iglesia de Antioquía. También fue por la gracia de Dios que cada uno continuó su ministerio después de este altercado y este desacuerdo. Tanto Pablo como Bernabé fueron usados de acuerdo a sus pasiones. Bernabé y Marcos fueron al sur, Pablo y Silas al norte. Esto fue lo último que le fue informado oficialmente sobre Bernabé. Su tarea con Marcos dio resultado porque más tarde Marcos llegó a ser, según Pablo mismo, un siervo útil. Incluso ministró a Pablo durante su largo encarcelamiento. ¿Se dan cuenta cómo a veces es necesario? Ahorita vamos a ver algo importante. Marcos también trabajó con Timoteo en la iglesia de Éfeso y ayudó a Pedro en su ministerio. Pedro lo llamaba mi hijo en la fe. ¿Hubo consecuencias de este altercado? ¿Ustedes qué creen? ¿De qué manera le afectó a Pablo este altercado y esta división? Tan pronto como Pablo eligió a Silas y partieron, lo primero que hizo al llegar a Listra fue escoger al joven Timoteo para tomar el lugar de Marcos. Fue lo primero que hizo. Parecería que la soberana gracia de Dios cubrió multitud de pecados. Sin embargo, permítanme proponer que siempre hay una consecuencia cuando la unidad de los creyentes se quiebre. Usted dirá, no es para tanto, pastor. Sí lo es. Jesús oró que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿De qué está hablando Jesús? Que el Padre y Él son uno. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido el Padre y Jesús son uno? A ver, mi teóloga, ¿en qué sentido? ¿Pero en qué? ¿En qué sentido? O sea, en atributos, Betty. En perfección, en omnisciencia, en bondad, en santidad. O sea, en eso son uno. Yo en ellos, Jesús en nosotros, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Eso lo manifestó en Juan 17, del 21 al 23. Como Pablo y Bernabé, a veces estamos tan ocupados, fíjate bien,
porque esto es importante que lo vislumbremos siempre, en cumplir nuestros deseos y pasiones cristianos, que no nos preocupa la unidad. No nos preocupa realmente la unidad. Pocas veces somos diligentes en preservarla y terminamos en un fuerte altercado. Veamos algunos principios que pueden de ser ayuda para la próxima vez que intentemos altercar con alguien, estar en un desacuerdo. Las disputas generalmente son el resultado de ¿qué? ¿De qué? Cuando te peleas con el rey, ¿por qué? ¿Por qué surgen? Son el resultado de la soberbia, no hay de otra. Y no de la pasión espiritual. Piensa en la última vez que se enfadó con otro creyente. Ay, fastidia esto. ¿Usted estaba apasionado con lo que creía? ¿Sí o no? Solo digo lo que digo porque tengo razón. No son las diferencias las causantes de los conflictos, sino lo que tenemos en común. La falta de humildad ante el Señor y creernos superiores a los demás. Punto. Punto. Porque imagínense, hermanos, a Pablo discutiendo con Bernabé, así bien enojados, se subió a su barco uno, se subió a su barco el otro, y se largaron cada quien por su lado. ¿Qué pasaría 10 minutos después? Exactamente. El Señor diciéndole, ¿qué le escribiste a los filipenses? ¿Qué le escribiste a los efesios? y a Bernabé igual, ¿no? Así como que, regrésate, dale vuelta al timón, vamos a pedirnos perdón. ¿No ha pasado así? Ya la regué otra vez. ¿Ya está el insomnio? Dice, cuando no nos sometemos a la unidad del Espíritu, nuestra mayor fortaleza se convierte en nuestra mayor debilidad. Pablo era una persona lógica, con una mente clara y bien definida. En el libro de Romanos vemos la forma en que expone su lógica sobre la doctrina de la justificación por gracia por medio de la fe. ¡Qué gozo! Y sin embargo, una habilidad no sujeta al Espíritu Santo se convierte en un arma de la carne. Ahí está, ahí es donde te truena el Señor. Ahí donde tú crees que tu fuente de fortaleza, ahí vas a caer. ¿Qué podría ser la fuente de fortaleza de un pastor? Dentro del ministerio, el púlpito. Bueno, pues aquí caigo en soberbia. Aquí puedo caer en mentira. La fuente de tu fortaleza es tu peor debilidad. ¿Para qué eres buena, Marlene? Para guisar. Ahí está todo. ¿No? Ahí en su... ahí donde le dicen, uy, la doctora del siglo, ¿no? Uy, le van a hacer un nicho ahí en... ¿va? Y a mí, ¿cómo hemos escuchado los comentarios? Hasta en las combis, ¿no? Bueno, pues ahí puede ser ahí donde está su fuente de fortaleza, ahí está su debilidad. No más que se le trepe el ego, más que se le trepe el orgullo, en tu fuente de fortaleza ahí está tu debilidad, es lo que está diciendo aquí. Por eso dice, una habilidad no sujeta al Espíritu Santo se convierte en arma de la carne, pero tremendo, una bazuca. Cuando Pablo discutió con Bernabé, expuso sus razones sin pensar en la unidad. Bernabé hizo lo mismo, pero desde una óptica muy diferente. Quería llevar a Juan Marcos y no deseaba ser molestado en sus razonamientos. Cuando hay conflictos, nuestro objetivo debe ser el amor vestido de humildad. Nuestro modelo es Cristo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Se dan cuenta de eso? Siendo Dios mismo, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó, dice, de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses está en 2, del 5 al 7. Entonces, ¿por qué uno se aferra, no?
Pues es el pecado residual. Es esa parte que precisamente en su sabiduría el Señor nos dejó para que nos diéramos cuenta exactamente que no somos ni muy, muy, ni tan. Durante una disputa, cuando comenzamos a ver que las cosas se acaloran, consideremos nuestras debilidades como personas y no la supremacía de nuestra posición o argumento. Eso me pegó fuerte a mí. Porque de verdad, o sea, yo siempre les digo aquí, el pastor es uno más. El pastor no es el dueño de la iglesia. El pastor es el que debe servir a todos. Bueno, a veces es de dientes para afuera, porque interiormente me pega esto. Sí, interiormente a veces creo que no, que yo soy el fregón de aquí. Y que se tiene que hacer como yo digo. Por eso dice, la próxima vez que esté involucrado en un altercado con otro creyente, pregunte a Dios qué pecado o qué pecados le quieren... no, ya me fui a la otra. Cuando comenzamos a ver que las cosas se acaloran, consideremos nuestras debilidades como personas y no la supremacía de nuestra posición o el argumento que tengo. El poder de nuestra posición no es lo que nos va a meter en problemas, sino nuestra debilidad. Pablo les dijo a los corintios que siempre cuestionaban su autoridad del apóstol. O sea, él defiende su apostolado en Corintios. No sé si alguna vez han leído cuando defiende su apostolado. ¿Lo han leído? Que dice, ustedes son apóstoles, yo más. ¿Ustedes creen que son los meros? Yo anduve, me apedrearon, me hicieron, me tornaron en hambre, en desnudez, porque lo cuestionaban fuerte los corintios, que si verdaderamente era un apóstol. Dice, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil... ¿Qué quiere decir esto así bajarlo a lo práctico? ¿Qué quiere decir? Que cuando no muestro egoísmo, que cuando no muestro prepotencia, que cuando no salto yo primero en el nombre de Dios, yo primero en el nombre de Dios, cuando verdaderamente le doy paso a Él, me porto humilde, me callo, me ajusto, o sea, en ese momento es cuando tengo la fuerza de Dios, no de otra manera. La próxima vez que esté involucrado en un altercado con otro creyente, pregunte a Dios qué pecado o qué pecados nos está queriendo revelar. Cuando tengas un problema con alguien, ¿no? Cada disputa revela algo acerca de nuestro corazón. Cada pelea y condición espiritual. La gracia de Dios trabaja tanto en la tormenta como en la calma. Fíjate. No, muchas veces no dices después de la bronca, híjole, esto tenía que haber sucedido para que me diera cuenta. ¿Sí has pensado eso? Por muy acalorada que haya estado la situación, dices, tuvo que haber sucedido, porque dice que la gracia de Dios trabaja tanto en la tormenta como en la calma. A veces pensamos que Dios no obra en situaciones en que sus hijos se portan como deberían, y no es así. El mismo Pablo advierte, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Es más fácil ver la obra del Señor cuando las cosas van bien, como en la unidad que se observa en los primeros 14 capítulos de Hechos, pero que de una disputa como la que se presentó aquí en el capítulo 15. Es durante los tiempos difíciles, algunas veces impuestos por nosotros mismos, cuando Dios nos revela nuestros pecados de manera suave y paciente. No nos gusta admitir que quizás seamos parte del problema sin exponer la supremacía de nuestro punto de vista. No nos gusta. Que verdaderamente estoy fallando, que verdaderamente no puedo, que verdaderamente necesito ayuda y me lo están haciendo ver y no quiero. En el Salmo 136:1, vámonos ahí, hermanos. En el Salmo 133:1
cita. Mirad 133:1. 133, Salmos 133, empezamos desde el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, es nuestra responsabilidad siempre mantenernos en armonía. Las diferencias que van a surgir entre nosotros, Dios quiera que nos quiten las capas de hipocresía, de verdad, hermano, que hablemos abierta y francamente. Esa es la idea de este estudio, que vivamos en armonía, que sí vamos a tener altercados, sí, pero que no vivamos en una falsa armonía, de verdad. Que realmente hablemos de frente nuestras situaciones, y hemos tomado una situación muy preciosa nosotros dentro de lo que es la guía y la dirección del servicio, de que cuando no estamos de acuerdo con uno que no esté de acuerdo, la meditamos y la oramos y no tomamos el acuerdo. Y eso sucedió la última vez, ¿no? 2 personas no estuvieron de acuerdo y seguimos en la misma posición, ¿no? Estaban mal, yo los... No. Ahí surgió otra vez el argumento. Y ahí es donde Dios nos muestra, ¿no? Cómo estamos en orgullo, cómo estamos en soberbia, cómo estamos en vanidad, cómo estamos en prepotencia, cómo estamos, pero trepados arriba de esos caballos tan podridos que muchas veces no nos queremos bajar. Entonces, ¿quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? Dice aquí los dos cuando se analizan sus posiciones, ninguno cuando se evalúan sus actitudes. De nuevo. ¿Quién tenía razón, Pablo o Bernabé? Los dos. Cuando se analizan sus posiciones, ninguno cuando se evalúa la parte espiritual, que es la que debe de preponderar. Y esto, pues, ojalá, mi hermano, que tú lo vuelvas a estudiar, a ver, para que veas que esto vamos a tener desacuerdos. Pero dice la palabra de Dios que vivamos en armonía, que nos perdonemos unos a otros, que volvamos a la senda sin caretas, abiertamente. Si hay algo que hablar, hablémoslo abiertamente. Y ahí está la parte importante, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, porque nos has traído este estudio como algo que abra nuestro corazón para que sigamos avanzando en tu palabra, Señor, y ver que la armonía como hermanos proviene de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mas, sin embargo, Padre, tú sabes que somos imperfectos. Tú sabes que todavía tenemos pecado residual y damos la bienvenida siempre, Señor, al trato que tú vas a tener con nosotros durante toda la vida. Señor, sigue tratando con nosotros, quebrántanos, disciplínanos, Señor. Realmente las bendiciones ya las tenemos, Padre. Por eso te pedimos con humildad que sigas haciendo esto con tus hijos y con todos aquellos que van a venir y que van a formar parte de la unidad del Espíritu. Bendito sea, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.